Ángulo de elevación. Y de depresión. ¿En qué consiste el ángulo de elevación y de depresión? Para explicar, vamos a utilizar el siguiente gráfico. En este gráfico vemos a un niño que está mirando lo alto de este poste. Esa línea que recorre la mirada del niño, vamos a graficarla. Ahí está. Esta línea se le llama línea visual. Ahora, a la altura del ojo del niño vamos a graficar otra línea, pero en este caso va a ser una línea horizontal. Estas dos líneas están formando un ángulo. Pero si el niño estuviera mirando la parte más baja del poste, entonces la línea que recorre su mirada sería así. Vamos a graficar esa línea. Ahí está. Esta línea entonces también se llamaría línea visual. Como vemos en el gráfico, se están formando aquí dos ángulos. Uno y este otro ángulo. A este ángulo vamos a llamarle alfa. Y a este otro ángulo le vamos a llamar beta. Alfa es un ángulo que está sobre la línea horizontal. Y como alfa está sobre la línea horizontal, alfa recibe el nombre de ángulo de elevación. Y escribimos aquí alfa, ángulo de elevación. Ahora, beta está debajo de la línea horizontal. Y como está debajo de la línea horizontal, beta recibe el nombre de ángulo de depresión. Escribimos entonces aquí beta, ángulo de depresión. Tanto el ángulo de elevación como el ángulo de depresión están formados por dos líneas. Esas dos líneas, no se olviden, se llaman línea visual y línea horizontal. Si el ángulo está sobre la línea horizontal, se llamará ángulo de elevación. Y si el ángulo está debajo de la línea horizontal, se llamará ángulo de depresión. Ahora, no siempre nos dicen en los problemas que una persona está observando, sino nos pueden decir así. Desde un punto en tierra se observa lo alto de un poste. Vamos a graficar esta expresión. Desde un punto en tierra se observa lo alto de un poste. Grafiquemos dónde está ese puntito desde donde se está observando al poste. Dice, desde un punto en tierra, o sea, desde el suelo. Grafiquemos entonces el suelo. Dice, se observa lo alto de un poste. Vamos a graficar el poste. Ahí está el poste. Desde un punto en tierra, vamos a suponer que el puntito está aquí. Desde este punto se está observando lo alto de un poste. Entonces vamos a trazar esa línea que recorre esa mirada. Muy bien, ahí tenemos. Esta línea entonces se llamará línea visual, porque se está observando desde este punto y la mirada recorre toda esta línea hasta el punto de donde se observa. Muy bien. Y ahora graficamos la línea visual. Ahora vamos a graficar la línea horizontal. Muy bien. La línea horizontal va a estar a la altura desde el punto donde se está observando. Como se está observando desde este punto, a la altura de este punto tiene que estar la línea horizontal. Y nos damos cuenta que la línea horizontal va a ser esta misma línea que está representando al suelo. Muy bien. Entonces, esta va a ser también la línea horizontal. Ahora, estas dos líneas están formando este ángulo. A este ángulo vamos a llamarle ángulo θ. Ahora, como θ es un ángulo que está sobre la línea horizontal, entonces θ recibirá el nombre de ángulo de elevación. Escribimos debajo entonces, θ es un ángulo de elevación porque está formado por encima de la horizontal, o sea, de la línea horizontal. Bien, nos pueden decir también así, desde la parte más alta de un edificio se observa un auto.
Muy bien, vamos a graficar esta expresión también. Desde la parte más alta de un edificio, grafiquemos el edificio. Se observa un auto, grafiquemos dónde está el auto. Ahí está el auto. Nos dicen que desde la parte más alta, o sea, desde aquí, se está observando este auto. Entonces, como desde aquí se observa este auto, la línea que recorre esa mirada va a ser así. Grafiquemos entonces esa línea. Como esta es la línea que describe la mirada del que está observando, esta línea se va a llamar línea visual. Ahora, la línea horizontal vamos a dibujarla a la altura desde donde se está observando. Como se está observando desde la parte más alta, a esa altura tenemos que trazar la línea horizontal. Muy bien, entonces aquí tenemos ya la línea horizontal. Tanto la línea horizontal como la línea visual están formando un ángulo. No se olviden que los ángulos de elevación y de depresión se forman con dos líneas, tanto la línea visual y la línea horizontal. Este ángulo vamos a llamarle nosotros delta. Ahí está. Como el ángulo delta está debajo de la línea horizontal, entonces delta recibe el nombre de ángulo de depresión. ¿Por qué? Porque está debajo de la línea horizontal. Escribimos entonces aquí abajo, delta es un ángulo de depresión porque está formado por debajo de la línea horizontal. Muy bien. Vamos a desarrollar ahora un problema de aplicación. Dice así: desde la parte más alta de un edificio de 75 metros de altura se observa un auto con un ángulo de depresión de 42 grados. ¿A qué distancia de la base del edificio se encuentra el auto? Antes de desarrollar el problema, hagamos primeramente el gráfico, un gráfico que represente el enunciado de este problema. Hacer un buen gráfico es muy importante, porque si tienes un buen gráfico, vas a poder desarrollar con más facilidad el problema. Vamos a construir entonces este gráfico. Este gráfico, dicho sea de paso, lo tenemos que hacer poco a poco. Vamos leyendo el problema y vamos construyendo el gráfico. Veamos. Dice aquí: desde la parte más alta de un edificio de 75 metros de altura, muy bien, dibujemos el edificio de 75 metros de altura. Dice que desde la parte más alta de este edificio se observa un auto. Vamos a graficar dónde está el auto. Graficamos el suelo y graficamos el auto. Dice así: desde la parte más alta del edificio, o sea, desde este punto, se observa un auto. Muy bien, entonces grafiquemos primeramente esa línea visual. Ahí está. Esta es la línea que recorre la mirada de ese observador. Ahora, a la altura de esta línea, vamos a graficar la línea horizontal. Ahí está. Muy bien. Esta línea horizontal está a la altura desde donde se está observando, en este caso, desde la parte más alta del edificio. Muy bien. Estas dos líneas, la línea visual y la línea horizontal, están formando un ángulo. Muy bien, ¿qué clase de ángulo es este? Este ángulo será un ángulo de depresión. ¿Por qué? Porque este ángulo está debajo de la línea horizontal. Y en el enunciado nos dicen que desde la parte más alta de un edificio de 75 metros de altura se observa un auto con un ángulo de depresión de 42 grados. Ese ángulo de depresión de 42 grados es este ángulo que está aquí. 42 grados. Muy bien. Ahí entonces estamos avanzando ya nuestro gráfico. ¿Qué más nos dice el problema? El problema nos dice a qué distancia de la base del edificio se encuentra el auto. ¿A qué distancia de la base del edificio? Aquí está la base del edificio. Esta es la base. ¿A qué distancia se encuentra el auto? O sea, tenemos que calcular esta distancia. Desde este punto
hasta donde esté el auto. Bien, como no conocemos esa distancia vamos a representarlo con la letra X. Ahí está. Si nos damos cuenta, aquí tenemos nosotros un triángulo rectángulo. Miren, ve. Aquí está el triángulo rectángulo. A este triángulo rectángulo vamos a llamarle el triángulo A, B y C. El ángulo recto, ya ustedes se dieron cuenta, es este ángulo que está aquí. Bien, siempre al ángulo recto se le identifica con un rectangulito en esa abertura. Muy bien. Aquí tenemos entonces nuestro triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo, este cateto mide 75 metros. Este otro cateto lo hemos representado con la letra X y no sabemos cuánto mide. Y este lado que está al frente del ángulo recto, ustedes ya saben que recibe el nombre de hipotenusa. Ahora, este ángulo de 42 grados tiene la misma medida que este ángulo. O sea, estos dos ángulos tienen la misma medida. ¿Por qué tienen la misma medida? Porque son ángulos alternos internos. Entonces, si este ángulo mide 42 grados, entonces este ángulo que está aquí también mide 42 grados. Entonces, escribimos ahí 42 grados. Bien, ahora, del triángulo rectángulo vamos a calcular X. Y nos bastará calcular X para saber la distancia que existe desde la base hasta el auto, que es lo que nos piden en el problema. Muy bien, entonces, del triángulo ABC, vamos a calcular X. X es un lado, y como es un lado, podemos calcularlo utilizando una razón trigonométrica. Ahora, ¿qué razón trigonométrica voy a utilizar? Muy bien. Con respecto a este ángulo, al ángulo de 42 grados, ¿no? Este cateto sería cateto opuesto. Y este cateto sería cateto adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque está junto al ángulo. Muy bien. Entonces, con respecto a este ángulo de 42 grados, ¿qué tenemos? Cateto opuesto, que vale 75. ¿Y qué es lo que quiero? Cateto adyacente, que es X. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Cateto opuesto. ¿Qué es lo que quiero? Cateto adyacente. ¿Y qué razón trigonométrica se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente? La razón trigonométrica, ustedes ya saben, es tangente. Entonces escribimos aquí tangente de 42 grados. Bien, tangente de 42 grados entonces es, no se olviden, cateto opuesto, que vale 75 metros, sobre cateto adyacente, que en este caso es X. Ahora, escribimos entonces aquí tangente de 42 grados, cateto opuesto 75 metros arriba, sobre cateto adyacente, que viene a ser X, aquí debajo. Muy bien. Con esta expresión vamos a calcular el valor de X. Como X está dividiendo a 75, puede pasar X al segundo miembro a multiplicar a tangente de 42. Entonces, como aquí divide, pasa al siguiente miembro, al primer miembro en este caso, a multiplicar. ¿A quién? A tangente de 42 grados. Entonces, escribimos X por tangente de 42 grados, que va a ser igual a 75. Muy bien. X estaba aquí dividiendo, ahora ha pasado acá a multiplicar. Muy bien, desarrollemos esto. Bajemos X y calculemos el valor de tangente de 42 grados. Para calcular tangente de 42 grados, vamos a utilizar una calculadora científica. Ahí está. Entonces, tangente de 42 grados. Escribimos tangente 42 grados es igual a 0.9004 y varias cifras más.
Vamos a escribirlo con 4 decimales, o sea, sería 0.9004. Entonces, tangente de 42 grados, ahí está, 0,9004, igual a 75. Muy bien. Ahora, como 0,9004 está multiplicando con x, entonces 0,9004 va a pasar a dividir a 75. Como en el primer miembro multiplica, pasa al segundo miembro a dividir. Entonces bajamos x, ahí está, ponemos igual, arriba nos queda 75 y 0,9004 pasa a dividir. Muy bien, 0,9004 entonces pasó a dividir a 75. Bajamos x, bajamos el igual y dividiendo 75 entre 0,9004 vamos a ver cuánto nos queda. Utilicemos nuevamente nuestra calculadora científica. 75 entre 0,9004 igual 83,29631275. Vamos a aproximarlo. Entonces nos quedaría así. 75 entre 0,9004 va a ser igual a 83,30 aproximadamente. Bien, como nos dan la altura en metros, entonces esta distancia también tiene que estar en metros. Y escribimos aquí m, metros. Muy bien. Ya tenemos entonces el valor de x. Pero ¿quién es x? X viene a ser la distancia que existe desde la base del edificio hasta el auto. Entonces, nos decía el problema, ¿a qué distancia de la base del edificio se encuentra el auto? El auto se encuentra entonces a 83,30 metros. Muy bien. Ahora, para que puedas tú un poquito dominar este tema, vas a resolver lo siguiente, vas a hacer lo siguiente. Bien, vas a dibujar correctamente los ángulos de elevación y de depresión. Es decir, vas a hacer el gráfico de los siguientes problemas. Dice así, el problema 1. Desde lo alto de un poste de altura h, se ve un objeto a una distancia d de su base con un ángulo de depresión θ. Solamente vas a hacer el gráfico nomás. El gráfico del enunciado 1. Luego vas a hacer el gráfico del enunciado 2 y luego así vas a hacer el gráfico del 3 y así sucesivamente de estos problemas o estos enunciados que van apareciendo. Bien, ahora, luego no te olvides que del 1 al 7 solamente vas a hacer su gráfico. Vas a dibujar correctamente los ángulos de elevación y de depresión. Si te equivocas, no hay problema, lo corregimos en clase. No te preocupes. Lo importante es que intenta hacerlo. Cuando tú intentas, si lo haces bien, bacán. Pero si lo haces mal, o sea, si te equivocas, lo corregimos en aula. Y cuando lo corrijamos en aula, ahí tú te vas a dar cuenta dónde está tu error, ¿no? Y va a ser importante eso porque te vas a dar cuenta cómo debió ser. ¿Está bien? Entonces, haz el gráfico. No te preocupes. No va a pasar nada. No te va a pasar nada. Muy bien. Yo me voy a alegrar más bien que tú lo hagas. Bien, entonces no te olvides. Desde el número 1 al 7, solamente te pido el gráfico. En ese gráfico vas a poner a H, en este caso, ¿no? En el número 1 vas a poner D, vas a poner θ, vas a escribir eso, ¿no? Bien. Luego vas a hacer el gráfico y vas a desarrollar el problema de los siguientes que vamos a escribir aquí. Aquí está el problema número 1. Ahí sí, vas a hacer el gráfico y vas a desarrollar el problema. Aquí tenemos el número 2, problema número 2. No te olvides que lo importante, como te digo, es intentarlo. Lo importante es eso. Si te equivocas, lo corregimos en clase. La idea es aprender. La idea es aprender.
Muy bien. Entonces vas a hacer eso, vas a intentar hacerlo, tu gráfico y resolver tu problema. Luego en aula lo vamos a discutir. Bien, y aquí tenemos nosotros otro grupito más de problemas. Aquí están. Todos estos problemas, primeramente no te olvides hacer un buen gráfico y luego desarrollarlo. Bien, siempre vas a encontrar en su gráfico que vas a hacer, vas a darte cuenta que va a aparecer un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Y lo que te piden, bien, o puede ser el cateto, o puede ser la hipotenusa, o puede ser, o el ángulo te pueden pedir también, ¿no? Bien, ya. Entonces, no te olvides, jovencito, no te olvides, querido alumno, del SEBA Pedro de Paulet, turno sábado y domingo y también en la noche. No te olvides hacer este trabajo. Cualquier cosita, con toda confianza, pregúntame, escríbeme al WhatsApp, escríbeme a mi Messenger, ¿ya? O si quieres, también deja un comentario en este video. Muy bien, espero que lo hagas. Me va a alegrar mucho, ¿verdad? Ver que has avanzado, que has trabajado. Muy bien, nos vemos. Lo he hecho este video con mucho cariño. Nos vemos hasta el próximo video.